Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas El tema que tenemos para el día de hoy es un tema maravilloso, tiene que ver con todo lo que es una situación que se está presentando en los niños y que ha venido de un aumento vertiginoso, y es el autismo. Pero no vamos a hablar del autismo, puesto que nosotros no tenemos esa experticia, no somos expertos en autismo como tal, pero sí vamos a hablar del autismo espiritual. Un autismo espiritual que en ocasiones está carcomiendo nuestras vidas, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, especialmente de nuestros cónyuges, y que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto porque ha ido en aumento esa situación, y para eso necesitamos tener unas herramientas espirituales muy valiosas. Entonces los invito para que estemos pendientes de este programa, de este evento que vamos a tener en este instante, porque va a ser poderoso. El Señor nos va a liberar de tantas ataduras que tenemos en nuestros sentidos espirituales que han hecho que no podamos ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Pero para eso tenemos que invocar la presencia de la Santísima Trinidad, y que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea el Espíritu Santo el que hable, porque bien está escrito en la palabra que Él ora, que Él gime, que Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos das. Por eso te decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, por favor, en la tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el honor, porque tuyo es la gloria, porque tuyo es el poder por siempre. Amén. A ti, Madrecita Santa, también te invocamos para que nos regales de tu gracia preciosa, la gracia que te regaló el Espíritu Santo, y podamos recibir de esa gracia hermosa. Acompáñanos en este instante, en este momento que tenemos, para que también bajo la luz de tu sabiduría, de esa presencia viva de Dios en tu vida, podamos llegar a conocer las verdades que solamente están en el Espíritu Santo, y podamos ser llenos del Espíritu de amor. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y quiero que levantes tu mano derecha con fe, porque hoy vas a decir que eres parte de no este mundo, sino que hacemos parte del reino celestial,
porque los que son del mundo, dijo mi Jesús, no nos quieren. Y por eso nosotros quiere decir que somos de parte del reino celestial. Y hoy vamos a hacer nuestra profesión de fe. Con mucha devoción, levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y di: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él nació de Santa María, virgen. Él padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Él descendió a los infiernos y Él resucitó de entre los muertos y al tercer día subió a los cielos. Y yo sé que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y sé que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y estoy esperando su venida, y su reino no va a tener fin. Yo creo en el Santo Espíritu de amor, el Espíritu Santo, que Él es Señor y dador de vida, y que Él procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que Él sigue hablando por los profetas. Yo creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Papito Dios del cielo, te pedimos humildemente, después de que hemos proclamado nuestra verdad, que somos hijos tuyos, que hacemos parte del reino celestial y que no somos unos hijos comunes, sino que somos los hijos más amados tuyos, venimos en este instante como hijos tuyos, como esos hijos predilectos tuyos, a invocar tu presencia y que nos regales a tu amado Espíritu de amor, para que seamos nosotros dignos de recibirlo y que nuestro cuerpo sea templo de Él, y podamos hablar no con conocimiento humano, sino con conocimiento profundo, sabio, que solamente lo proporciona el Espíritu de amor. Ven, Espíritu Santo, con la venia de mi Padre Dios, para que tomes tu control de nuestras vidas, que seas tú el que libere, que limpie, que purifique, que rompa cadenas de opresión en nuestras familias, cadenas que se han querido enseñorear en nuestras vidas, en nuestras familias, a través de los hijos, los esposos, a través de las esposas no creyentes. Por eso venimos ante tu presencia, amado Padre, para que tú tomes el control de nuestro hogar. Espíritu Santo, hoy, como ese hijo amado que soy de mi Padre Dios, te doy la bienvenida a mi hogar, a mi vida, y haz que yo sea un instrumento de tu amor, que yo rompa con tantas ataduras en mi vida y que no me dejan ver tu verdad, y porque a veces me dejo seducir por las acechanzas del mal y lo que el mundo me ofrece, y yo quiero habilitar mis sentidos espirituales, y esos sentidos espirituales solamente tú das la posibilidad de que se me desarrollen. Por eso, Espíritu Santo, ven a mi vida, únete a mi alma, únete a mi espíritu, para que yo pueda decir: Abba Padre, y yo haga parte del reino celestial. Espíritu Santo, toca a cada persona que va a escuchar este mensaje tuyo y que quede en su corazón y se levante de esa postración en la que se encuentra. No más adormecimiento, no más aletargamiento, no más estar allí siempre en una autoconmiseración y pobrecito que yo no puedo salir. No más estar viendo las circunstancias de la rebeldía de los hijos, la rebeldía de los esposos, de los cónyuges. No más estar viendo que tú no puedes estar en mi casa porque no se puede hablar de ti. No lo acepto, porque yo hago parte del reino celestial y no es negociable la presencia tuya en mi vida y en mi hogar. A partir de ahora voy a dejar que tú vivas en mi vida y quiero ser ese testimonio tuyo. Ayúdame a romper con tantas situaciones de mi pasado que me hacen ser una marioneta emocional y no me deja estar sumergido en tu presencia. Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero crecer en tu amor y yo no quiero ser esas personas que se dedican solamente a estar viendo lo negativo, lo malo, lo imperfecto y lo impuro. Yo quiero estar, y si lo he de ver es para que se salga de mi vida eso impuro, porque tú das convicción de pecado. Haz que yo muera a ese pasado y yo viva en ti, porque yo quiero dar vida a esa palabra, que el que está en Cristo Jesús, que es mi Señor, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Yo lo creo,
porque hago parte del reino celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a ser el número 1 de este momento que vamos a tener. Te lo pido, Espíritu de amor, por los méritos de la pasión de mi Señor Jesucristo, por su derramamiento de sangre y por las lágrimas poderosas de mi Madre María y por su sufrimiento. Amén, amén y amén. Bueno, tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar de lo que implica el autismo espiritual. Pero antes de ello, quisiera que habláramos un poco sobre lo que es el autismo. Esa enfermedad que ha venido incrementándose de una manera tremenda en los niños, en las familias, en especial pues obvio que en los niños, y no se sabe cuál es la causa, y sobre todo pues se trata de buscar una solución y tampoco ha sido como efectiva lo que se está dando con respecto a esa enfermedad tan impresionante que es el autismo. Básicamente el autismo pues tiene como varias manifestaciones. Hay unos autismos severos, hay unos autismos leves, pero son los niños que de por sí no se permiten ni aceptar el afecto ni que se les brinde afecto, sino que por el contrario ellos presentan repulsión a todo lo que tiene que ver con el contacto afectivo y tienden a ser demasiado mucho mutismo, mucho encerrarse en sí mismos, tienden a ser agresivos en ocasiones y utilizan algunos comportamientos repetitivos, y entonces pues hay algunas películas que nos muestran un poco el autismo, unas películas películas muy comerciales, que por ejemplo Ray-Ban, creo que se llama una de esas películas, que muestran de un niño de un joven, ya un señor adulto también, que él era autista. Y bueno, se aprovecharon de él porque tenía unas habilidades perceptivas impresionantes, entonces lo llevaron a los casinos. Bueno, de ahí se desarrolla un poco esa película, pero el autismo es bien particular. Entonces, estaba hablando con una amiga nuestra y hablábamos un poco sobre el autismo, Moni. ¿Y por qué se llama el autismo? ¿Y qué implicaba el autismo? O sea, ¿por qué los niños se vuelven tan... ¿por qué no se permiten el afecto y el amor cuando realmente nosotros fuimos engendrados y de por sí en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, pues nacemos, como bien dijo Voltaire, nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Y es bien particular porque yo entendía todo lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, y entendía que básicamente en el momento en que nosotros como tal, todos los seres de la creación tienen cuerpo y tienen espíritu. O sea, los perritos tienen espíritu, las plantas tienen espíritu. Pero ¿qué nos diferencia de los seres humanos, nosotros? ¿Qué nos diferencia de los animalitos y las plantas? Porque ellos tienen sentimientos, ellos tienen lenguaje. Incluso los delfines, que son los animales más inteligentes, el Instituto Americano de Investigación, que se llama la NOAA, ellos encontraron unas cosas impresionantes porque descubrieron que los delfines tienen inteligencia tan desarrollada que su lenguaje es tan sofisticado que es el único animal en la Tierra que tiene lenguaje. O sea, los otros animales se comunican, pero no tan sofisticadamente como el delfín. Entonces son los animales más inteligentes. Ellos inclusive tienen su pareja para toda la vida. Es muy interesante. Y ellos tienen unos comportamientos muy, muy especiales en cuestión de socialización, en cuestiones de vivir en comunidad de una manera muy especial. Entonces, ¿qué nos diferencia? No es la comunicación, no es la inteligencia lo que nos diferencia de los animales. Y nosotros no somos animales racionales, ese concepto biológico, nosotros somos más que un animal racional, porque en el momento en que el espermatozoide
entra en el óvulo, en ese instante se da el milagro más hermoso de todo, que no es la vida, sino es que nosotros, nuestro Padre Dios nos regala el alma. La diferencia entre el ser humano, el animal y toda la creación, en especial las plantas y los animales, es que nosotros tenemos alma y los animales y las plantas no la tienen. O sea que los animalitos no van para el cielo, como alguien lo decía. Entonces no, nosotros sí vamos al cielo o vamos al infierno dependiendo de nuestro comportamiento. Y básicamente el alma, cuando no se tiene una conexión con Dios, el alma queda secuestrada y empieza a predominar más el cuerpo y la mente, nos empieza a dominar de una manera impresionante, y nuestro espíritu y nuestra alma quedan encapsulados y amarrados, y empieza la mente y el cuerpo a dominarnos, la parte carnal, la parte instintual. Toda la parte de las pasiones, la parte lujuriosa nos domina cuando hemos permitido que nuestra alma sea oculta, se muera. Dice incluso la palabra de Dios que la tenemos muerta nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede con el autismo y por qué estoy hablando de ello? Pareciera como si el alma, que es la que nos transmite el amor de Dios, que es la que nos lleva a la presencia de Dios, estuviera oculta. Pero ¿por qué se da eso en los niños desde el vientre materno? ¿Y qué sucede con los niños autistas? ¿Por qué se muere el alma? Prácticamente queda oculta el alma y no se puede como soltar otra vez, y los niños son de verdad carentes de afecto. O sea, más que carentes de afecto no, sino ellos no se permiten el afecto, el amor, y tampoco lo pueden dar. O sea, ¿por qué está mutilado el amor en esas personas? O sea, es curioso. Pero incluso investigaciones bien profundas con respecto a toda la parte neuronal, se ha visto que básicamente los niños no tienen ese recubrimiento de las neuronas que permite que básicamente haya esa comunicación neuronal, que se de esos, por ejemplo, cuando se sueltan los neurotransmisores, bueno, en toda la parte neuronal, y no sea una buena comunicación a nivel neuronal. Entonces los niños tienen una deficiencia impresionante. Y entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué sucede con ello? O sea, ¿por qué el amor está encapsulado? ¿Por qué el alma está secuestrada? Y se han hecho pues todas unas investigaciones interesantes con respecto a partes estadísticas, mirar el comportamiento de los padres, mirar si tienen unas situaciones comportamentales específicas, y realmente no han podido dar con una respuesta al por qué los niños nacen con autismo, y sobre todo por qué se ha ido incrementando. Incluso se piensa que posiblemente puede ser la alimentación, que si en algunos países hay más autistas que en otros, pero más que la alimentación o cualquier tipo de cosa, pienso que allí tiene un componente más espiritual, y porque casi la gran mayoría, por no decir todas las enfermedades, son psicosomáticas, pero más que psicosomáticas son espirituales y tienen una respuesta espiritual. Y básicamente mi Jesús, precisamente cuando bajó de la montaña con Pedro y los discípulos que lo estaban acompañando en la transfiguración, se le presentó un niño mudo, y los discípulos le preguntaban que si el niño era producto de la herencia, era una maldición de herencia, o qué era lo que tenía el niño porque era mudo. Y mi Jesús dijo: es un demonio. Y para liberar ese demonio se necesita, ¿qué dijo Moni? Se necesita ayuno y oración. Y oración. O sea que ese mutismo de ese niño era espiritual. Y si lo vemos de esa manera, muchas veces la parte del autismo tiene, por no decir pocas, muchas veces tiene un componente netamente espiritual, por situaciones que se traen también desde la vida familiar, que se traen como unas maldiciones generacionales. Algunos sacerdotes no creen en las maldiciones generacionales, y nos pasó una anécdota, ¿no es cierto? En una de las ciudades que fuimos a visitar, precisamente nos llamaron y nos dijeron que por favor no hablara de las maldiciones generacionales, que el sacerdote de la parroquia no creía que las maldiciones eran generacionales, sino eran que productos de aprendizajes. Y curiosamente nos tocó encontrarnos al otro día con el sacerdote, porque teníamos una salida y nos encontramos con él, y nos sorprendió porque le dije: padre, usted no cree en las maldiciones generacionales, que no hay maldiciones generacionales. Y él me dijo: no las hay, son aprendizajes sociales. Le dije: padre, entonces explíqueme algo que no he podido entender, y es el bautismo. ¿Qué se rompe en el bautismo, padre? Y él me dijo, entonces fue muy, muy particular porque me abrió los ojos y me dijo: se rompe
el pecado original. Y le dije, padre, ¿y el pecado original no es una maldición generacional? Y se quedó un momento de silencio y me dijo, sí, es una maldición. O sea que las maldiciones generacionales sí existen, porque traemos cosas de descendencias de nuestros antepasados. Entonces, ese autismo puede tener ese componente de una situación que se ha dado en nuestras vidas. Pero fíjate que esto es, como decía, a grosso modo, porque nosotros no somos expertos en autismo, pero sí vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, que es desde la parte espiritual. Y vamos a hablar de lo que es el autismo espiritual. Si vemos un niño que es carente de afecto y que más carente de afecto que no transmite afecto y que le causa dificultad al afecto porque repudia el afecto, entonces, ¿qué sucede cuando hay un autismo espiritual, Monicita? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como una situación bastante delicada, ¿sabes por qué, Rafa? O sea, dentro de las características de un niño autista es que tiene un problema de contacto social. Otra parte es que o sea, le causa dificultad comunicarse con la gente, ¿sí? Y es muy factible que tenga algunos movimientos repetitivos. Pues son las características como más conocidas, por decirlo así, de un niño autista, ¿no? Entonces, si nosotros lo trasladamos un poco todas esas situaciones con la vida espiritual, mira, Rafa, que yo estoy percibiendo que es como una constante que en este momento se está dando, así como han aumentado los casos de niños autistas. Asimismo, veo que se están aumentando los casos del autismo espiritual y es desde el plano en que la persona realmente no se comunica, de la persona no, o sea, le molesta la relación social, está metiéndose en todo lo que es la tecnología, evitando el contacto social de alguna manera. Entonces uno puede decir, o sea, son personas que viven aisladas, son personas que viven en su mundo, son personas que muy factiblemente han vivenciado cosas difíciles, pero precisamente a raíz de todas esas cosas difíciles que han vivenciado, pues prefieren quedarse como en su forma de proceder. Aparte de eso, son personas que les causa dificultad o sea, uno les quiere decir cosas y como que no quieren escuchar, no quieren entender, y entra entonces la desesperación de uno por querer hacer entender a la otra persona que posiblemente esté equivocada. Yo creo que ese es un comportamiento autista, ¿no? Cuando uno trata de decirle algo, digamos, al esposo que está metido en un problema, que está metido en una relación que no es, pero vive en su mundo. O sea, muy metido, muy encostrado. O sea, se pierde toda la parte. Si estamos hablando del amor en los niños autistas, y bien decía mi Jesús que el amor no es amado, ¿no? Decía San Francisco así, el amor no es amado. Entonces, ¿qué sucede con los niños autistas? Pues ellos no aceptan el amor, rechazan el contacto afectivo. ¿Y ahora qué pasa con una persona que es autista espiritual, Moni? No se permite el verdadero amor, no se lo permite, el amor de los amores, y se va con un amor ilegítimo, con un amor carnal. Empiezan a buscar amores donde no les corresponde, empiezan a buscar la satisfacción emocional porque no es amor, porque nos confundimos básicamente, es que él ama a la amante, no la ama. O sea, tenemos que despejar esa mente de pollo que a veces tenemos, porque a veces creemos que él está enamorado y está amando, cuando el amor no es eso. Incluso se utiliza en la relación sexual, cuando se habla de una relación sexual está haciendo el amor. No, es que no es el amor es Dios, porque eso dice la palabra, el amor es Dios. ¿Y por qué no me permito la presencia de Dios, que es amor, en mi vida? Porque tengo unos amores falsos que son dados por el demonio. O sea, el engaño del demonio haciéndonos creer que es el amor. Entonces fíjate cómo, por ejemplo, se cae fácilmente en todo lo que es la lujuria, en todo lo que es que es el componente más fuerte, porque la lujuria es como la base también de todas las adicciones, Moni.
tanto a nivel sexual como a nivel de juegos, como a nivel de qué, Moni, de mentira, por ejemplo. Entonces se cae fácilmente en eso y no se permite el afecto y el amor de Dios en la vida de las personas. ¿No lo crees tú, mi amor? Sí, desafortunadamente cuando la persona vive como en ese mundo donde él cree que tiene, pues el niño cree que tiene todas sus cosas bien organizadas, el asunto son las personas que están a su alrededor. Y igual pasa, o sea, cuando la persona está metida en su mundo, está secuestrado mentalmente, porque eso pasa, está secuestrado espiritualmente, cree que está funcionando bien, pero realmente las cosas no están bien. Y desafortunadamente las personas más afectadas, y así lo se ve en un autismo de tipo biológico normal, o sea, dentro de lo plano natural, las personas más afectadas son las personas que están a su alrededor. Igual pasa con una persona que está en ese plano de estar encarcelado en un mundo fantasioso, en un mundo ficticio, un mundo que no es real. Y las personas que se ven afectadas son la familia que está a su alrededor. Entonces, y curiosamente, o sea, miremos cómo esto también, si uno estudia la parte del autismo, cómo se afecta la vida familiar, se afecta desde lo psicológico, se afecta desde lo social, se afecta desde lo económico. Y curiosamente, cuando una persona está vivenciando en su propio mundo y cree que está muy bien, que es el autista espiritual, está afectando a la familia en el plano psicológico, en el plano social y en el plano económico. O sea, curiosamente, y no lo ve. Es algo que es impresionante, pero desafortunadamente la persona está en ese mundo secuestrado, está en una situación. Me parecía particular, Rafa, mirando sobre el tema, como lo que se ha podido ver es como el niño autista tiene unas situaciones de deformidad en su cerebro. O sea, hubo como que hubo algunas imperfecciones, algunas situaciones no normales que llevan a que el cerebro del niño no se desarrolle como debería desarrollarse normalmente. Y si uno mira realmente dónde trabaja el mal, en la persona normal. El mal trabaja es en la mente del ser humano, o sea, pone ideas, pone cosas que no son, pone visiones, pone pensamientos, la persona se imagina cosas, en fin. Y o sea, está trabajando en la mente del ser humano para tenerlo secuestrado, para tenerlo en ese mundo de irrealidad. O sea, es impresionante cómo en este momento eso es lo que está afectando al ser humano de una forma impresionante. Casi todas las familias están presentando un autista espiritual y a veces no son un autista, sino son varios autistas, porque dentro de las particularidades del autismo es que también es muy fácil que se repita en personas de la misma casa. O sea, si tiene un hermanito autista, es factible que aparezca otro hijo autista. O sea, son unas cosas bien particulares que es importante que nosotros miremos, que si yo digo, Rafa, es un componente de tipo espiritual bastante fuerte, porque es bastante fuerte. O sea, ya cuando como que está afectando a varias personas a nivel familiar, en fin, todo eso sí hay un componente espiritual. Y me deja pensando, ¿sabes qué, Rafa? Me deja pensando, ¿por qué se afecta la parte de la comunicación? ¿Por qué se afecta la parte de las relaciones? ¿Por qué se vuelven unos comportamientos repetitivos? Y vamos a mirar, y es lo que está pasando en las familias. Actualmente las familias no nos comunicamos casi, ¿cierto? O sea, hemos podido conocer familias donde cada uno puede estar en una parte independiente de la casa, o bueno, pueden estar en el mismo espacio de la casa, pero realmente no se relacionan porque ya están sumergidos que en la televisión, que en el computador, que en el celular. Y no se relacionan, entonces llegan y ni se preguntan cómo les fue. Entonces es un mundo de aislamiento,
de no hacerse contacto. Entonces ya no hay momentos de compartir, no hay momentos de jugar, no hay momentos de sentir afecto, de expresarse el afecto. Entonces, claro, cuando me supongo que la persona en el momento en que le van a dar un abrazo se va a sentir extrañada y hasta se sentirá incómoda de que le den un abrazo, ¿no? Porque ya está acostumbrada a que no hay contacto físico. Entonces, tenemos ese tipo de problemáticas que se está dando en la familia actual. Entonces, me pareció muy curioso hoy un comentario que escuchaba en una conferencia que estaba. Decía la conferencista, porque era de diferentes países los que estábamos presentes, y decía que se saludaran con el vecino para hacer un ejercicio como de interrelación. Y entonces, curiosamente, la conferencista dice, me tocó dar un poco más de espacio porque aquí hay latinos y los latinos son muchísimo más efusivos, porque si fuera en Norteamérica sería muchísimo más rápido el saludo. Y es una realidad que nosotros estamos perdiendo el contacto con la familia. O sea, no hablamos con nuestros padres, no hablamos con nuestros hijos, no hablamos con nuestros hermanos, y es como que estuviera dominando una situación de tipo autista, o sea, donde cada uno está en su mundo, cada uno está haciendo lo suyo, cada uno está viviendo una realidad que puede ser irreal, pero la está viviendo y no está queriendo relacionarse con los otros. Y a veces pasa que si alguien quiere entrar en ese mundo como para saber algo, hasta reaccionan de manera violenta. Entonces, es una enfermedad espiritual que nos está afectando, Rafa, en las familias, y bien fuerte. Es tan fuerte, Moni, esa situación, que adormece de una manera tan impresionante que incluso personas creyentes, personas que tenían sus ministerios, personas que estaban cantando, tenían los coros, que estaban de pronto, tenían sus reuniones en la iglesia, en sus propias casas, se perdieron. ¿Y sabes por qué, Moni? Porque se permitieron esas pequeñas zorras en sus vidas. Esas pequeñas indiscreciones fueron minando paulatinamente la situación y los llevaron a tener autismo. O sea, peleles espirituales. ¿Qué quiere decir un pelele? O sea, que es un monigote del demonio, que es una marioneta del mal. Eso es un pelele, que es un monigote del mal, que simplemente el mal lo manipula de una manera impresionante y lo hace ver cosas que realmente no son, y lo hace tomar unas decisiones tan equivocadas, incluso quitarles el pan a sus propios hijos, Moni. Incluso llegar a concebir que realmente es más importante, estar conviviendo con otra persona que simplemente le da placer, y perder lo económico, lo moral, y perder inclusive su relación social, porque no les importa nada, Moni. ¿Sabes qué sucedió con quién pasó eso? Viven en su mundo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con un rey que se llama Nabucodonosor, Moni? Ese rey Nabucodonosor, sucedió algo muy particular, porque él empezó a burlarse, a reírse, y él empezó a denigrar contra la parte espiritual. Y Nabucodonosor llegó a comportarse como un animal, plenamente común, hasta que no reconoció nuevamente al Señor. En ese momento no fue capaz de cambiar su condición. Eso me parece muy particular, Moni, porque también se da con las personas que están comiendo comida de cerdos. Las palabras tal vez parezcan duras, pero es que son reales. Yo estoy hablando de lo bíblico.
esas personas que están comiendo comida de cerdos, a mí me sorprende cómo el cónyuge que ve que su compañero, no su compañero, sino que su esposo o su esposa está comiendo comida de cerdos, viviendo allí en la lujuria con su amante, viviendo en situaciones de pecado en el juego, viviendo en situaciones de pecados desde la pornografía. Entonces, ¿qué sucede con respecto a eso? Que la mujer sufre por eso y anda pensando que él está feliz. Y dice, pero ¿por qué él? Es que yo quiero que él venga a mi vida y se transforme y cambie mi vida y que él vuelva a mi vida, pero es que él va a venir de una manera contaminada. Y no te das cuenta que realmente lo que Dios está queriendo es que tú seas la persona por la cual mi papá Dios va a sanar a esa persona que está viviendo en esa situación de pecado, en esa enfermedad espiritual que es básicamente toda la situación que estamos viendo con los niños, que se llama el autismo espiritual. Entonces, el autismo espiritual lleva a que realmente nosotros como cónyuges que conocemos del Señor no nos estemos jugando y relacionándonos y revolcándonos en el fango que la otra persona está vivenciando, sino que nosotros realmente nos limpiemos y vivamos, como bien decíamos al principio, en ese mundo espiritual, porque nosotros no hacemos parte de ese mundo. Nosotros incluso me sorprende cómo hay personas que son creyentes, pero que están tan sumergidos en el buscar la aprobación de los demás, en estar buscando el reconocimiento público, en ser el líder, en tratar de mostrarse ante los demás, que caen en esa enfermedad, Moni. Fácilmente caen, y lo que hacen es no dar un testimonio, sino un antitestimonio, y empezar a revolcarse en el fango del mal para tratar de que Él nos siga quitando esa identidad que nos dio el Señor como esos verdaderos hijos de Dios. Entonces mira, Rafa, como o sea, en este momento mirando las características del el autista y como aterrizándonos realmente qué sería en ese momento el autista espiritual, es aquel que estando en su familia realmente rechaza a su familia, rechaza el afecto, rechaza la comunicación de su familia y demás. Pero ese autista es ahí, ¿no? Porque es lo más lógico que está buscando otro mundo, está viviendo otro mundo y desafortunadamente está lastimando a su familia. O sea, miremoslo desde ahí, no miremos que es una persona que no tenga relaciones, no, sino que no tiene relaciones con su familia. Está metido en un mundo, amor. Está metido en el mundo que está lastimando a su familia. Y como nosotros somos de un ministerio que trabaja es básicamente con el grupo familiar, cómo es de importante que nosotros aprendamos a mirar cómo debemos trabajar, porque es necesario, o sea, si nosotros vemos el trabajo con un niño autista, requiere un esfuerzo impresionante. O sea, nosotros tenemos conocidas, personas cercanas que nos comentan sus experiencias con sus hijos autistas y toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la entrega que deben tener para poder ayudar a que ese niño se acerque más a ellos, aunque son cosas que, o sea, a los niños en su condición biológica, pues realmente los avances no son muchos, pero se ven avances. Pero si es en el plano espiritual, nosotros sí podemos ver avances, porque el asunto es hasta dónde la entrega que nosotros tenemos realmente para trabajar lo que necesitamos para que esa persona pueda volver a relacionarse en el plano familiar, para que esa persona pueda realmente comunicarse, pueda realmente interactuar y que ya no rechace más, sino que realmente haga parte del grupo familiar. Necesitamos un trabajo de bastante entrega. Es un trabajo de bastante amor, porque es eso, amor. Y el amor no como el que nos enseñan, porque tristemente no sabemos amar. El único que nos enseña a amar realmente es Dios. De resto son amores interesados, son enamoramientos, donde yo doy si me dan, ¿no? De resto no hay posibilidad. Entonces, necesitamos ser claros en qué vamos a hacer para nosotros poder
conquistar, para poder ayudar a esta persona a que se sane de ese autismo espiritual. Pero requiere una renuncia personal, curiosamente. O sea, si yo trabajo por mí, podré trabajar por la otra persona, pero también requiere unas actitudes mías en mi proceso para que la otra persona realmente pueda entrar a relacionarse, porque de resto lo único que vamos a hacer es que la persona se bloquee aún más y se aísle más y prefiera estar más lejos de uno. Entonces, por eso lo importante de buscar la sabiduría de Dios. Por eso lo importante que nosotros sí tengamos esa relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque solo en Dios está la respuesta, solo en el Señor está el resultado, no hay nada más. O sea, nosotros solos pues podremos intentar muchas cosas, pero solos nos vamos a cansar porque vamos a sentir que la carga es muy pesada, que no hay los resultados tan rápido como uno espera, que a lo mejor uno termina es como rogándole a la persona para que cambie. Tampoco es así. O sea, cuando uno trabaja solo, uno corre el riesgo de que la persona lo agote a uno y uno termine acabando con sus expectativas, con su deseo de luchar, con el deseo de realmente llegar hasta la victoria. Esa es la situación. Cuando uno está solo, uno fácilmente se puede derrotar. Mientras que si uno está con el Señor, la realidad es muy diferente. Podemos realmente estar luchando. Pero luchando es empezar a mirar qué cosas de mi vida personal tengo que modificar, tengo que cambiar, tengo que quitar para poder ayudarle a esa persona que está enferma en su espíritu para que pueda realmente reaccionar, ¿sí? O sea, yo tengo que encontrar la estrategia para poder llegar al corazón de esa persona. No soy yo quien va a cambiarlo. No soy yo quien va a hacer que esa persona cambie todas las cosas que está haciendo mal o pueda volver a esa relación familiar, no. Pero el cambio en mí sí puede ayudarle a esa persona a que reaccione, a que vuelva en sí, a que tome conciencia, porque es de la única forma que podemos ayudar a una persona que vive en su mundo, que vive en su autismo espiritual, donde se está consumiendo, donde se está cada vez desintegrando más en su ser espiritual por causa del pecado. Entonces es necesario que nosotros sepamos ver cómo es de fundamental que nosotros entremos en esa relación con el Señor y miremos que todo, o sea, casi todos nuestros audios, si no son todos, nosotros lo enfocamos hacia el Señor, porque es que en el Señor nosotros encontramos todo el conocimiento. En el Señor encontramos toda la sabiduría. En el Señor nosotros tenemos la orientación clara de cómo debemos actuar. Por algo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, porque Él supo dar hasta el máximo de todas las formas para saber cómo nos conquistaba, porque todos somos diferentes. Entonces Él sabe cómo nos conquista cada uno de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que buscar al Señor a través de su palabra para que sepamos cómo vamos a modificar nuestra vida y así poder atraer a esa persona que vive en su mundo para que pueda establecer contacto. Rafa, ¿cuál es esa película que existe del niño que precisamente me pareció muy interesante con este actor? Porque el niño lo rechazaba cuando trataba de tocarlo y demás, pero el niño mismo le da como
como la clave de cómo podía relacionarse con él poco a poco. Es un niño que ve el asesinato de sus papás, él tiene una situación muy interesante de números, algo así, pero también maneja cierto autismo, ¿sí? Y entonces el señor no se le podía acercar, pero el niño poco a poco le dio como como la clave para en qué momento sí se podía acercar y por qué terminan ellos siendo amigos, ¿sí? Siendo amigos. Entonces, a mí me parece muy interesante esa película, y ese planteamiento que ponen en esa película es porque cuando nosotros trabajamos en nosotros y simplemente observamos, vamos a poder ver cuál es la estrategia para que la otra persona nos dé la clave para poder acercarnos a su corazón. Pero primero tenemos que trabajar en nosotros. O sea, yo no puedo trabajar siendo fuerte, siendo violenta, obligando, humillándome, rogando. No, yo no puedo trabajar así. Yo tengo es que mirar qué hay en mi corazón de tal manera que no hayan argumentos para que la persona perciba en mí como algo que lo haga apartarse de mí. No, la idea no es esa. La idea es yo encontrar la clave, y la clave está dentro de mí. Yo he entendido algo importante, y lo importante es que el Señor, cuando nos pone una prueba a pasar con alguien cercano de uno, es porque el Señor ya nos ha dado a nosotros en nuestro interior como las bases espirituales para que nosotros podamos superar esa prueba. Acordémonos que la palabra dice que no hay prueba más grande que aquella, o sea, Dios no nos va a mandar una prueba más grande que aquella que podamos soportar. No, el Señor no nos va a mandar una prueba más grande. Él sabe hasta dónde son nuestros límites, y precisamente como sabe hasta dónde son nuestros límites, Él nos lleva hasta ese punto nomás, y de ahí ya o superamos la prueba o nos dará otra nueva oportunidad. El asunto es que si el Señor nos está llevando a ese momento de esa dificultad, es porque ya en nosotros, en esa luz que el Señor ha colocado en nuestro corazón, ya nos ha dado como los elementos, los fundamentos o las herramientas básicas para que nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad de poder llegar a esa persona, para que esa persona se acerque a nosotros. ¿Tú qué piensas, Rafa? Sí, mi amor. Bueno, no sé, es que yo no sé, yo sé mucho inglés, sino que no me fluye. La película es de Bruce Willis, y tiene que ver con el niño que narra la historia de Simón, que es un niño autista, y entonces el niño le cambia la vida, pues básicamente a Bruce Willis. Y mira lo paradójico de todo esto, como bien tú lo estás diciendo, Moni, que cuando en nuestras vidas, si nosotros somos creyentes y nos declaramos y nos profesamos esos hijos amados de Papá Dios, entonces, ¿por qué mi Papá Dios, si todo lo permite, si todo para Dios es perfecto y todo pasa para bien? ¿Por qué Dios permite que se den esos autistas espirituales en las vidas de nosotros los creyentes? O sea, ¿por qué si yo soy tan creyente me permite que tenga esas situaciones tan difíciles, incluso hasta con nuestros propios hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros papás, mamás, con nuestros tíos, mejor dicho, con una cantidad de personas, con nuestros jefes? ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones? Porque realmente lo que está queriendo Dios es que nosotros nos santifiquemos, y que a través de nuestra santidad se dé un arco reflejo, se llamaría eso en psicología o en neurofisiología, ¿no es cierto? Un arco reflejo, que realmente el cambio que yo dé afecte también al otro, o sea, que todo sea una dialéctica, se llama eso, dialéctica, o sea, que la transformación del otro me afecta a mi transformación afecta a la transformación de los demás, y se da de una manera recíproca, pero no lo entendemos, sino que estamos tan pendientes del comportamiento del otro, y nos juntamos, como les decía, con el veneno, la ponzoña de los demás, y entonces no nos damos cuenta de la misión que Dios tiene en nuestras vidas, del propósito que Dios tiene en nuestras vidas, de que nosotros, a través de nuestra santidad, Dios actúe para la transformación y la santidad del otro. Pero como nosotros queremos, por la ley de la posesión, porque es un deseo de poseer,
son principios humanos, ¿no es cierto? El querer y el tener, dos principios que nos rigen a nivel humano, el querer y el tener, ¿no es cierto? El poder, de una u otra forma, el tener que tiene que ver con el poder. Entonces yo quiero que esa persona esté a mi lado, porque yo me siento solo, me siento sola, y quiero que esa persona me quiera y que yo la quiera a ella, o sea, en un concepto que espiritualmente no está bien, porque a veces se lucha tanto porque yo tenga que vivir con el esposo, con la esposa, cuando la relación es tan tóxica. No estamos hablando de separación, pero hay momentos en que tenemos que tomar distancias, sobre todo a nivel espiritual, y nosotros crecer espiritualmente, porque como lo dijo Janet Martínez en ese testimonio que les invito a que lo escuchen allí en nuestro canal, se llama Testimonio de Janet Martínez, cuando ella dice: mi esposo fue el anzuelo que Dios utilizó para pescarme a mí. Y si Dios me utilizó ese anzuelo, es para que yo me transforme a través de su comportamiento negativo, y a través de mi transformación Él se santifique. Esas son las cosas espirituales que no se entienden, Moni. Pues mira que me hace recordar en este momento. Esta tarde estaba hablando con un joven, pues sí, muy joven, 26 años, ya se casó y demás, y muy entusiasta en la iglesia, siempre ha estado en sus grupos, siempre ha estado queriendo aprender más, bueno, muy dinámico, pero curiosamente cuando le dan una nueva responsabilidad en la iglesia, él precisamente a principios, o sea, del año pasado, le entró, se enfermado, pues él es afrodescendiente, y los médicos no daban con la enfermedad, simplemente que era una enfermedad de ascendencia africana, pero no sabían qué era. En todo caso, un mes en el hospital estuvo, Rafa. Entonces, precisamente, como estaba tan metido en la iglesia, como oraba con sus grupos, todo eso, pues él pues como que se estaba poniendo de mal genio con Dios, se estaba ofendiendo con Dios, como que, pero si yo estoy en la iglesia, yo soy un servidor, yo una cosa, la otra, y pues él, o sea, gracias a Dios, fue una persona de la iglesia, le habla con él, oran, entonces como que le lleva a entender que habían unas situaciones, porque al parecer el problema era de los huesos, Rafa, que tenía de resentimiento con algunas personas, ¿sí? Y entonces con esta persona que fuera con él, lo llevó a hacer ese perdón, ¿sí? Y le dio un material para que estudiara. Lo particular fue que después de que él hizo ese perdón, pues él logra sanarse realmente, y entonces pues eso lo motiva más a mirar el material que el compañero le había dado de la iglesia, y se da cuenta que cómo es de importante que lo primero que uno tiene que hacer en cualquier nivel, en la casa, si tú estás de siervo en la iglesia, si tú vas a estar en la empresa, en lo que sea, lo primero que tú tienes que hacer es perdonar, Rafa. Ahí está. Es perdonar. Ahí está. Esa es la clave, perdonar. Y a veces el Señor utiliza a nuestro esposo es para que aprendamos a perdonar. Ahí está, mi amor. Utilizaste el antídoto y el remedio para lo que es ese autismo espiritual, mi amor. Repítelo despacio. Sí, o sea, la clave es aprender a perdonar, pero no perdonar lo que ahorita me acuerdo que me hizo, no, es aprender a perdonar absolutamente todo, porque es que el Señor lo que le interesa es tu corazón, y Él utiliza son como esas excusas, ¿sí?, de esa persona y demás, para que tú aprendas a perdonar. Cuando tú aprendes a perdonar todo lo que esa persona te ha hecho, esa persona es capaz de acercarse a ti. Es curioso. En algún momento de todo el proceso que yo tuve que hacer, una de las cosas que yo tuve que... ¿Con quién? ¿Me acuerdas con quién? No me acuerdo, Rafa. Ah, bueno, pues lo tienes al frente. ¿Sí? En todo ese proceso que yo tuve que hacer, una de las cosas que
que aprendí fue a perdonar. Y una persona que se había involucrado de alguna manera con mi esposo, pues el Señor me llevó a que debía hablar con ella, con esa mujer. Y lo particular fue que... Para que tú la agarraras del cabello. Sí, la intencionalidad y la tiraras al piso. ¿Era para eso? Yo lo único que veía era que Rafa le temblaba todo, pero bueno, no importa. Sobre todo, yo soy un No, macho alfa, mijita. Sí, el macho alfa que se veía descubierto, qué pecado. Entonces, yo fui a hablar con esta persona porque estaba, pues primero el Señor me la había colocado en el corazón que debía ir a perdonarla. Segundo, yo no sabía, pero el Señor necesitaba que yo fuera y le ayudara con unas dificultades que estaba presentando. Y pues yo no sabía, pero el Señor sí sabía. Entonces yo fui y la busqué, aunque pues a regañadientes, gracias a Dios obedecí, pero en el corazón yo decía, ¿yo por qué tengo que ir a buscarla? Ella fue la que me ofendió a mí, ella fue la que se metió en mi matrimonio. Entonces yo no tendría por qué ir a hacerla, pero el Señor sabe por qué son las cosas. Y ahí, o sea, para mí eso fue una gran bendición en mi vida, en mi matrimonio y demás. Creo que ese fue especialmente, yo digo que fue más bendición para mí que para mi familia. Y resulta que yo fui y la busqué, particularmente era compañera de mi trabajo. Y entonces, y el trabajo de mi esposo, porque los dos trabajamos en la misma institución. Y cuando la encuentro, pues claro, ella se sentía bastante nerviosa y demás, pero pues yo le decía que tenía que hablar con ella. Me supongo que se habrá pensado que era para la pelea, era para algún reclamo, lo que sea. No, el Señor me llevó a decirle que yo la perdonaba de corazón, que... O sea, simplemente la intencionalidad era esa, y pues sí, llegamos allí a un lugar apartado, nos sentamos y yo le digo, mira, lo que tengo que decirte es que vengo a decirte que te perdono por haberte metido con mi esposo. Fue para mí tan impactante porque no esperaba la reacción de ella, ella se puso a llorar inmediatamente. Y cuando yo dije, uno se pone a preguntar, pero ¿yo qué hice, no? Entonces ella me dice, sabes que hacía mucho tiempo esperaba poder recibir eso de parte tuya, pero yo no me sentía valiente para hablar contigo. Pero te agradezco eso porque ahorita estoy pasando unas situaciones muy difíciles con mi compañero y pues me ha violentado, me ha golpeado, en fin, unas situaciones duras y yo necesitaba ese perdón de parte tuya para poder sentir fuerzas, para poder saber qué puedo hacer. Entonces nos pusimos a hablar. Gracias a Dios el Señor en ese momento ya me había enseñado muchas cosas y fue bien particular porque después de esa situación y los milagros que son del Señor nomás, ella y yo nos volvimos como amigas y somos amigas de tal manera que yo la orientaba, yo le ayudaba a sanar heridas, yo le ayudaba a mirar cómo hacer para mejorar su relación en su casa. O sea, fue una bendición la que el Señor hizo para conmigo. Y fue una bendición también en su vida porque ella vuelve a la iglesia, estaba alejada, vuelve a la iglesia. Y actualmente deja a esa persona porque esa persona a lo último casi la mata, pero pues ella tenía que sentir en su corazón. Ella se había casado por una iglesia toda extraña, o sea, ni siquiera de sana doctrina. Y entonces termina con esa relación y a lo último ya
O sea, pasaron muchas cosas, aún así seguíamos orando, seguíamos trabajando, seguíamos ese ejercicio de perdón, todo eso. Y ahorita es una mujer casada, con hijos, gracias a Dios muy bien, unos hijos lindos, creciendo, esos 2 varoncitos todos preciosos, su esposo también allí al pie de ella. Entonces son las cosas que si yo no me hubiera permitido ese momento de perdón, quién sabe qué hubiera sucedido. Gracias a Dios las cosas se dieron para poder llegar allí. El asunto es que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de ese cambio. Queremos realmente salvar a esa persona que está en ese autismo espiritual de la familia, dentro de nuestra familia. Pues, o sea, yo creo que cuando yo empecé mi camino fue de manera egoísta, porque lo único que era, yo quería lo mío, para contar lo mío, o sea, sanarme yo. No me di cuenta que ese sanarme yo iba a llevar a una transformación de toda mi familia y poder enseñar a otras familias, gracias a Dios, de lo que Él pudo hacer conmigo. Entonces, podemos hacerlo, pero de verdad tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que comprometernos con Dios, debemos aprender a amar a Dios, porque es Dios el que debe estar reinando en la vida, no es mi esposo, no son mis hijos, no soy yo, es Dios el que debe reinar en nuestra vida para que todos nosotros podamos ser sanos, porque a veces nosotros también nos volvemos autistas espirituales. Lo que hablábamos, Moni, sobre todo, princesa, que de por sí para pelear se necesitan 2. Nosotros somos de un temperamento fuerte, o sea, Mónica más que yo soy más tranquilito. Se nota en la cara. Más suavecito. Más controlado. Él no explota inmediatamente, ¿no? No, yo reexploto. Somos de un temperamento muy fuerte. Y caer en ese autismo espiritual constantemente, pienso que es pero ¿qué hace que realmente podamos vivir en armonía? Y podamos ser en este momento mensajeros del amor de Dios y seamos testimonio del amor de Dios, y sobre todo, más que testimonio, seamos misioneros, que alguien tuvo que tomar una decisión de querer buscar al Señor, y ese alguien no fui yo, porque yo lo hacía, pero lo hacía simplemente por seguirle la cuerdita a la loca de la Mónica, porque era así, realmente, y está loca. Yo estoy muy bien, yo soy el que tengo los pies en la tierra, claro, estaba en la tierra, y como tenía los pies en la tierra, pues decía... Estaba aterrizado. Entonces, como tenía los pies en la tierra, pues yo decía que realmente tenía todo bajo control. A mí me da risa porque Rafa, me hiciste acordar. Rafa, pero pues algo no haces. De genial, espectacular. No te vas a poner colorado, estás de negro, no te preocupes. Rafa me decía, es que usted parece extraterrestre, parece de otro mundo. Pues sí, yo era de otro mundo, él era aterrizado. Claro, y tenía los pies bien en la tierra, ¿no es cierto? Bien metido en la tierra. Entonces yo creía tener toda la seguridad del mundo, yo pretendía que todo lo sabía, que todo lo manejaba económicamente, yo tenía el control. Mónica no sabía manejar las finanzas y por todo peleábamos, y Mónica se igualaba, es la palabra correcta, se igualaba constantemente a mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella no mantenía su posición, como bien lo hicimos en uno de estos programas que también tuvimos en nuestra comunidad, de ser la dama de la casa. Y ella no se guardaba esa posición de ser la dama y se igualaba conmigo en el plano humano y se involucraba en el plano humano. Entonces eso hacía que básicamente pues se metiera a comer comida de cerdos conmigo. Es que es la situación que a veces pasa cuando uno quiere trabajar en las propias fuerzas. Entonces uno lo que hace es, en la desesperación, eso no es sabio, tratar de sostener una conversación, y la verdad, y el Señor siempre lo recomienda, uno con el demonio no debe hablar, y en ese momento en que el esposo esté de mal genio o lo que sea, no es el esposo, es el diablo, y uno no debe conversar con el diablo. Sí, porque en ese momento pues uno está en el mundo. Entonces, en ese momento sí es importante no igualarse en ese sentido. O sea, la palabra, pues sé que es un poco fuerte en algunos países, para nosotros no tanto, pero sí es tal cual. O sea, no se igualen con el demonio, así igual manera. Entonces, es el hecho mismo que empieza tu conversión tú, la que me estás escuchando, el que me está escuchando este mensaje, empieza tu conversión, y no estés esperando que tu cónyuge, que tu hijo cambie, sino cambia tú.
Cambia tú y a través de la respuesta dócil, la respuesta calmada, tranquila, serena, Dios empieza a actuar. Para eso qué mejor ejemplo que nuestra mamá del cielo, porque ella es una mujer muy dulce, ella formó a nuestro Señor Jesucristo, curiosamente, ¿no? Ella fue la maestra de nuestro Señor, la maestra de varios niños también cuando estaban allí en Egipto, los sobrinos de José, que estaban allí en Egipto. Entonces ella es nuestra maestra que nos enseña a ser esos verdaderos esposos a través del testimonio de José, que nos enseña a ser sus verdaderas esposas a través del testimonio de nuestra Madre María, y pedirle a ella que cada vez más nos enseñe a conocer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su sangre, que nos lleve a saber cuáles son sus llagas, y esos misterios nos van a ayudar a transformar cada vez más. O sea, en últimas, que llegues tú a llevar una vida de santidad. Cuando mi esposa comprende ese misterio tan lindo que es el abandono, de no seguir cargando con la cruz de Rafa, porque ella era que cargaba la cruz de Rafael, pobrecita de mí, yo tengo que sufrir y tengo que cargar ese matrimonio. No, es que no es allí. Mi esposa no tuvo que irse de la casa, ni tuvo que poner una cerca de alambre, de púas, decimos en Colombia, ahí en la cama para que yo no me acostara al lado de ella. No, para nada. Empezó a tener su dignidad, empezó a hacerse valorar desde la parte íntima, desde la parte de la sexualidad, valorarse también desde la parte de la agresividad. No se permitió más maltratos de parte mía y no se permitió tampoco mis chantajes ni mis manipulaciones. Y en ese momento, cuando ella empieza a buscar de Dios plenamente, entregada a Dios, con su mirada puesta en Dios, mi vida empieza a ser transformada. Entonces no te iguales, por favor, no te iguales. No te contamines de ese autismo espiritual que está llevando tu cónyuge y tus hijos, porque de una u otra forma también, tal vez por esos comportamientos que tuviste, debido a esas fracturas emocionales o esas fracturas afectivas que tuviste con relaciones antes, tal vez tus hijos están pagando los platos rotos, pero tu santidad restaura. Tenle confianza a Dios, porque si Dios dijo eso, es real, que Él puede. Y si Él dijo en el Salmo 91 que tú puedes pasar por valle de sombra de muerte, lo que estás viendo en tu casa, humanamente, mi Señor dijo que nada te va a pasar espiritualmente. Por más que haya 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, nada te va a poder pasar a ti, porque Él manda a sus ángeles para que te cuiden y te protejan, para que te estén siempre vigilando y no te pase absolutamente nada. Entonces, ¿qué te pareció el tema, mi amor? Espectacular. Estoy tratando de aprender a decirlo como tú lo dices. Espectacular. Maravilloso, Moniquita. Vamos a terminar en oración, porque sé que este momento es bien especial. Entonces, con toda decisión y con toda entrega hacia el Señor, cuando nos hemos reconocido inicialmente como esos verdaderos hijos de Dios, yo quiero que, por favor, donde estés, inclines tu rostro por un instante. Y si tú has sido víctima de esa enfermedad, hoy vas a romper con esa enfermedad, porque es un momento de sanidad. Porque el Señor, si da su palabra también sana. Y es para que no te quedes quedando allí en un sentimiento de culpa, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que mi familia está de esta manera. No te quedes allí lamentándote, porque eso es un engaño del enemigo. No te estés cayendo como en esa depresión o en esa ansiedad o en esa angustia, porque la angustia no es de Dios. Estés tranquila, tranquilo, y vamos a orar para que el Señor nos limpie, nos libere y nos purifique, porque por su sangre nosotros fuimos, dímelo conmigo, nosotros fuimos ¿qué? Liberados, sanados y redimidos. Papito Dios, te damos gracias primero que todo por esta palabra, porque la estábamos necesitando. Papá, di tu nombre, yo Rafael la estaba necesitando. Esta palabra me estaba diciendo que me estaba apartando de ti, me estaba dejando contaminar de un pecado, de una enfermedad que no la quiero para nada, que es ese autismo espiritual, ese autismo que yo no lo quiero. Que tal vez mis hijos están pasando por esa situación, mis esposos, mi esposa, mis familiares están pasando por esa situación, pero tú sanas, porque tú eres el sanador, porque tú sanas, y tú estás en este momento preguntando, ¿tú quieres que te sane?
¿Tú quieres que te sane? ¿Tú quieres que sane la situación que está en tu familia? ¿Y tú qué le contestas? Y dilo con fe. Y si quieres, arrodíllate, si puedes arrodillarte en este instante. Arrodíllate. Y dile: yo creo. Y yo quiero que tú me sanes. Como se lo dijiste a ese hombre que estaba tratando de ir a la pila y no podía porque nadie lo llevaba para poder ser libre de su parálisis. Porque tal vez en mí, más que un autismo, hay parálisis también emocional y espiritual que me tiene atormentado y atormentada. Yo quiero que tú me sanes. Ese milagro lo quiero hoy para mi vida, porque ya estoy cansada de llevar esa vida de autismo espiritual. Porque siempre le he echado la culpa a los demás, le he echado la culpa a las circunstancias, le he echado la culpa a mi familia, te he echado la culpa a ti también, Papá Dios del cielo. Y por eso te pido que por favor tú me ayudes a cada vez a limpiarme, a purificarme cada vez de esas situaciones de mi vida. Yo sé que traigo cosas de mi pasado que no he podido sanar todavía, que no he podido perdonarme de tantas cosas, no he podido pedir perdón de igual manera, o tampoco he perdonado. Pero aquí estoy, Papito Dios, humildemente postrado ante tu presencia, reconociendo que soy el pecador de los pecadores, que de una u otra forma he sido causante de tantas situaciones en mi vida, porque yo he permitido que me ultrajen, yo he permitido que me ofendan. Yo fui quien tomé la decisión de unirme a esta persona y no supe poner los límites, porque me dejé llevar tal vez por la pasión, por el enamoramiento, por el enceguecimiento, y no caí en cuenta los consejos que inclusive mi familia me decía. Cometí errores, pero quiero enmendarlos, porque tú eres el que sabe escribir derecho sobre renglones torcidos, Papá Dios, y soy tu hija, soy tu hijo. Y dilo con tu mano en el corazón: soy tu hija. Y vengo ante tu presencia para que tú me sanes hoy y me liberes de esas ataduras que tengo en mi familia, esas ataduras que tengo en mi propia vida. Necesito que tú me sanes, papá, porque quiero dar testimonio de tu amor. No quiero solamente estar aquí lamentándome y pidiéndote una sanidad para que yo no sea como esos 9 leprosos que se fueron, sino que sea al menos como ese uno que se quedó. Y decirte: yo te quiero seguir, papá. Tanto que te anhelo, tanto que te busco, tantas circunstancias difíciles que me ha tocado pasar y tal vez encuentro solamente sequedad. Y a veces digo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me escuchas? Y me hablas de tantas maneras como en este diálogo que estoy teniendo contigo. Me hablas. Y aún así yo no lo quiero creer, porque el mal no me quiere hacer dejar escuchar tu palabra. Pero ya quiero romper con esas enfermedades, porque no solamente es el autismo, sino es la ceguera, la sordera espiritual, la parálisis espiritual que tengo, pero que ya no me acepto más eso en mi vida. Yo me quiero levantar a partir de ahora como ese verdadero mensajero de tu amor, y quiero hacer de mi casa ese Betel precioso, de esa casa de oración y puerta del cielo, donde yo pueda orar con otras familias, pueda orar con mis familiares, con mis hijos, pueda empezar a orar, a hacer un grupo de oración sin que me tenga temor para, independientemente si me rechaza mi esposo o mi esposa, si me rechazan, independientemente, ya me quiero levantar, porque tanto que he anhelado ser ese verdadero testimonio tuyo y no he empezado por mi verdadera casa ni con mi vida propia, porque me ha dado pereza inclusive leer la palabra. Pero ya no quiero ser más. Quiero levantarme de esa postración en que me encuentro. Quiero levantarme en este instante de esa situación tan lúgubre, tan horrible en que me encuentro, tan penosa en que me encuentro espiritualmente. Ya no quiero más eso, Padre. Yo extiendo mis manos hacia ti para que tú me tomes de la mano y me ayudes a levantarme. Y quiero hacer las cosas de ahora en adelante de acuerdo a tu voluntad y no a la mía, porque mi voluntad es demasiado pecaminosa. Quiero romper con tantas cosas, aprender a ser manso y humilde de corazón como lo eres tú, pero también ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Que yo tenga la sabiduría tuya. Por eso te pido humildemente que me regales la presencia del Espíritu Santo, y con lágrimas en los ojos te digo: gracias por tu mensaje y tu palabra de hoy, porque la necesitaba.
solamente te alabo, te bendigo. Te digo que tú eres grande, hermoso, maravilloso. Porque tú, Señor, sin ti, como dijo Pedro, sin ti, ¿a dónde más iré? Si es que tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, gracias, Señor, por todas esas maravillas que tú me das, por todos esos regalos que tú me das a través de mi familia linda, porque a pesar de tantas dificultades que tengo una familia, independientemente si están en el caos, en la toxicidad más inmensa, tengo una familia. Muchos no tienen siquiera familia, muchos tienen muchas enfermedades fuertes y graves, pero yo te tengo a ti, que es lo más hermoso. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú me das, Papito Dios del cielo. Bendito y alabado seas tú. Gracias, Papito Dios del cielo, y por eso, humildemente, quiero decirte esta oración hermosa para exaltar tu nombre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria yo te alabo, yo te bendigo, te adoro, te glorifico, te doy gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, dilo con el corazón, ten piedad de mí. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende esta súplica mía. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ten piedad de mí, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén. Y yo me consagro a ti, mamita, para que me enseñes a ser ese Juan, esa Juana, para que tú me tomes de la mano, mamita María, y me lleves a la presencia de tu amado Señor, mi Señor, de tu amado Hijo, mi Señor Jesucristo. Enséñame a besar el manto de mi Jesús, como lo besaron los pastorcitos allí en Belén. Llévame a besar sus llagas, para que yo sea limpio y purificado, mamita María. Por eso me consagro a ti diciéndote, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo me ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y que se nos note que somos los hijos más amados de Papá Dios. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.